ministro de Desarrollo Social y Familia para hablar del tema del bono COVID, de la ayuda que se habló ayer desde el Palacio de la Moneda, puntualmente para las familias, para las medianas y empresas algunas que no son tan grandes. Pero, ¿dónde primero, ministro, le quiero preguntar? La gente a nosotros nos pregunta mucho. ¿Quiénes van a recibir este bono COVID? ¿Dónde tienen que estar registrados? ¿Cómo les va a llegar? Sí. Primero explicar en simple a todo el ciudadano que nunca ha tenido que pedir una ayuda al Estado cómo funciona la ayuda al Estado. Hay una puerta de entrada que se llama Registro Social de Hogares, que hoy día ya tienen más de 8 millones de personas en Chile y que lo que permite básicamente a nosotros es saber qué situación socioeconómica está enfrentando una familia. Entonces, lo primero y la clave para cualquier ayuda estatal es actualizar el Registro Social de Hogares. Esto se hace en registrosocial.gov.cl o en el teléfono 800-104-777. ¿Por qué es tan importante la actualización? Nosotros no tenemos cómo saber que una familia cambió sus ingresos el mes pasado o el mes anterior respecto a esta crisis y queremos saberlo porque es la forma que tenemos para llegar con ayuda concreta hacia adelante. Lo que hemos presentado como plan de gobierno hasta ahora ha tratado de abordar distintos mundos, para decirlo de alguna forma. Las personas que trabajan con contrato, que fue el plan de protección al empleo, las personas que trabajan de manera informal con el bono COVID como primer apoyo. Y ahí quiero explicar por qué vamos a hacer después, que son todos aquellos que no reciben ingresos formales, que tienen cargas familiares o no tienen cargas familiares, pero pertenecen al 60% más vulnerable, que esta segunda quincena de abril se les va a pagar específicamente el bono COVID, que es de 50.000 pesos por carga. Y después un gran grupo de personas que son los trabajadores honorarios que se devuelven anticipadamente los impuestos. Súper importante, el 10 de abril, que mañana se acaba el plazo para declarar los impuestos, y si los declaran ahora, se devuelve el 21 de abril inmediatamente el impuesto. Así que todos los que lo están escuchando, hágalo, emiten boleto honorario, hágalo, y estamos estudiando nuevas medidas para eso. En eso estamos. Ministro, queremos entrar en específico en este tema de los trabajos informales. Vaya al pizarrón, por favor. Tenemos una gráfica para que vayamos desglosando y haciéndolo muy fácil para la gente que nos está escuchando, porque estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Ustedes han dicho que esto beneficia a 2,6 millones de personas. ¿Quiénes son los que pertenecen a estos trabajos informales que se pueden ver beneficiados? Para que vayamos con Pere Manzano explicando todo, ministro. Va a tener la pantalla acá con la gráfica y también la pizarra que trajo muy temprano. Porque la pizarra me va a permitir aclarar. Quiero explicarlo súper en simple, porque es la buena forma de entender. Mira, los chilenos trabajamos de distintas formas. Una forma son las personas que trabajan con contrato de trabajo. Voy a partir por ese porque vale la pena entenderlo. ¿Qué hemos tratado de hacer para las personas con contrato de trabajo? Lo primero es el plan de protección al empleo. ¿Qué significa en la práctica? Lo que anunció el presidente hace una semana es que si por circunstancias asociadas a la crisis usted se queda sin pega y llega a un acuerdo con su empleador para suspender el contrato de trabajo o para reducir su jornada, usted va a poder cobrar su seguro de desempleo, y si gana menos de 500.000 pesos, que es la mitad de los chilenos que trabajan con contrato de trabajo, va permanentemente a mantener el 70% de su ingreso a través del seguro de desempleo. Esa es una medida. La segunda medida para las personas con contrato de trabajo que anunció el presidente la semana pasada es el subsidio al ingreso mínimo. Otra situación, tú mantienes tus ingresos, pero eres de aquellos que menos ingresos ganan en Chile, es decir, entre 301.000 pesos brutos y 380.000 pesos brutos, se te va a depositar en la cuenta RUT tuya para siempre, no solo cuando dure la crisis, un subsidio o bono directo a tu bolsillo, que es equivalente a los montos que están acá. Y eso a partir de ahora del 15. Del 15, en la página ingresomínimo.cl, usted se mete, pone su carnet de identidad, su nombre, sus horas de jornada de trabajo, y nosotros vamos a corroborar con los datos administrativos que tenemos, vamos a comprobar, y desde el 15 de mayo le vamos a depositar este subsidio. Y seguimos hablando también con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Y ministro, partamos entonces con este nuevo paquete económico de 5.000 millones de dólares, pero partamos con los 2.000, que van en beneficio de los trabajadores informales, de 2,6 millones de personas. Con Pere Manzana, yo le decía, explíquenos en fácil quiénes son esos trabajadores y qué tipo de trabajo. Súper bien, mira. Contar rápido que lo que ya se entregó para trabajadores informales es el bono COVID, que hablamos la semana pasada, María Luisa e Ignacio, que se empieza a pagar el 16 de abril. Ahí eso iba dirigido específicamente
a trabajadores informales. Pero la pregunta que nos hicimos aquí mismo la semana pasada es qué va a pasar los próximos meses con los trabajadores informales, porque es súper complicado, porque hay gente que no solo este mes se quedó sin ingresos, sino que lo más probable es los próximos 2 o 3 meses va a ser. ¿Y qué anunció el presidente de la República ayer? A ver. Anunció un fondo por $2.000 millones. Esto es el monto más grande que se ha destinado para transferencias directas a personas. Para que hagamos un cálculo, lo que era el bono completo que se va a pagar esta segunda quincena eran $200 millones. Transferencia directa que te va a llegar en efectivo a tu cuenta. Te vaya en digital. efectivo a tu cuenta. Ya. ¿Qué más? ¿Qué es lo segundo que anunció ayer? No solo esto, que es 10 veces más importante que el bono, sino que el uso es flexible. ¿Y por qué flexible? Porque obviamente gente que estaba en este bono era gente que ya tenía una situación de base de vulnerabilidad social. Es decir, ya era personas que tenían mala condición, pero sabemos que muchas personas van a entrar en esa situación hacia adelante. Déjame poner un ejemplo para entenderlo rápido. Una persona que trabajaba de chofer en una aplicación como Uber, Cabify u otra, sin contrato de trabajo, tenía ingresos informales mensualmente, no estaba en la situación de mayor vulnerabilidad necesariamente, pero ahora va a ser una persona vulnerable porque cayó en 80% de las ventas de las aplicaciones. O alguien que trabajaba en un carro vendiendo completos en la Florida y que finalmente quizás no tenía contrato de trabajo, que era algo ilegal, pero está en esa situación, tenía un ingreso mejor que los que estaban en este bono y no recibió el otro bono. No recibió este bono, no recibió el bono marzo y nunca ha recibido nada. ¿Y cómo ese transportista o esa persona que trabajaba en el kiosco va a saber que le va a llegar esto? Entonces, lo más importante, en el bono que se va a pagar el 16 ya se amplió los bonos tradicionales. 670.000 personas que no tenían cargas, es decir, no tenían menores a su cuidado, ya van a recibir el bono, pero seguíamos con la reflexión de qué pasa con los nuevos incorporados. Lo primero, el ejemplo del chofer del Uber, el ejemplo del carro de completo es métase al registro social de hogares, registrosocial.gov.cl y actualice su situación. Probablemente esa persona ya hizo el registro social porque postuló al subsidio, su hijo postuló a la gratuidad universitaria o quería hacer un trámite en la municipalidad. ¿Le piden algún papel extra, algo? Lo que le vamos a pedir es actualizar su declaración de ingresos de manera personal y alguna forma de corroborar cómo cambió esa declaración de ingresos. Se puede hacer 100% online, se puede hacer 100% telefónico, pero lo más relevante es que si cambió esa situación, este uso flexible, lo que está diciendo el presidente es que vamos a ir incorporando nuevos grupos para no quedarnos pegados en los que ya recibieron bonos. Ellos van a seguir recibiendo. Ojo con esto, en los próximos meses, obviamente el que recibió bono. Perdón, ¿Qué grupo eso al que usted se refiere? A los que van a recibir el bono COVID hoy día, que son cerca de 2 millones de personas, vamos a incorporarlos en los potenciales nuevos beneficios los próximos meses. Lo que estamos diciendo es, además, ¿quiénes más? Y a eso nos referíamos que en el uso flexible. Lo que no quisimos decir de una vez eran estas 2 millones de personas porque se nos quedan afuera ejemplos como el que vimos. Segunda cosa súper importante, ¿para quién va este fondo? Para empleo de emergencia y directo a las personas. Es decir, tenemos 2 líneas para salir. O incorporamos nuevos bonos, que es lo que vamos a hacer probablemente, un ingreso básico por familia, o empleos de emergencia para aquellos que pueden realizar actividades y podemos financiarlo de mayor manera a través de un empleo transitorio como antiguamente se ha hecho. Y lo segundo, ¿para quién más dirigido? 2 principios básicos. Familias vulnerables, obviamente, y que han sido golpeados por la crisis. Y por eso la actualización en el registro es tan importante. Una familia de clase media que los 2 papás se quedaron sin pega. Hoy día se tienen que actualizar en registrosocial.gov.cl. O sea, todo aquel que cambió diametralmente su situación de ingresos tiene que actualizar su formación de ingresos en registrosocial.gov.cl, solo para que no creamos que lo que tenemos acá es un grupo grande, como decía el presidente ayer, de 2.6 millones de trabajadores, significa casi 1 millón de hogares, bastante catastrados, sabemos su trayectoria socioeconómica, pero queremos incorporar en el uso flexible a todo aquel que mes a mes va cambiando su situación yo pensaba en socioeconómica. meseros que tenían de repente 500, a lo mejor tenían algunas comisiones y no boleteaban, ahí ellos tienen que meter ese registro social. Se tienen que meter al registro social de hogares, pero súper importante, por eso estaba explicando antes, si él tiene contrato de trabajo, de trabajo, ojo que puede usar esto, que es el plan del proempleo, y además el subsidio que va a recibir por su ingreso se va a mantener. Para decir el ejemplo, el mesero, para que lo entendamos bien, un mesero ganaba el ingreso mínimo, que eran 250.000 pesos, por decir en líquido. Esa persona, además, con propina, aumentaba sus ingresos, se quedó sin propina, la empresa probablemente suspendió sus labores, va a poder hacer 2 cosas. Va a poder suspender su contrato de trabajo de acuerdo con el empleador, cobrar su seguro de empleo hasta el 70% del seguro de desempleo, porque ganaba menos de 500.000 pesos, pero además
va a recibir el subsidio al ingreso mínimo, en este caso de 59.200 pesos. Es decir, va a recibir el 90% de sus ingresos los próximos 3 meses. Entonces él no cabe dentro de estas otras medidas porque él tenía contrato. Eso. Todo esto los que no tienen contrato. Los que no tienen contrato de ingresos formales, ojo, los que tienen contrato están estas medidas. Obviamente lo que estamos tratando de hacer a todas las personas que se mantienen en estos ingresos es que el 70% lo financie el seguro de desempleo y que el subsidio le mantenga el resto del porcentaje de ingresos. En la práctica, todos aquellos que ganen menos de 380.000 pesos brutos van a recibir como el 90% de sus ingresos. Ministro, le quiero preguntar para que aparezca en Ministro, pantalla dos cosas. la página, Mari, déjame reiterarle la página que es importante, donde actualizo. Voy a decir 3 páginas para que Ya, dele al tiro la todos mano los que lo acá. pregunten. Primera página, si usted tiene contrato de trabajo y está en ingresos mínimos, desde Sí. el 15, métase a ingresomínimo.cl. ¿Ya? Tengo un contrato de trabajo, estoy en los sueldos mínimos, ingresomínimo.cl. la otra. Segunda situación, no tengo contrato de trabajo, tengo ingresos informales. ¿Ya? Métase a bonocovid19.cl desde el 15 de abril también para saber si va a recibir el bono. Perfecto. Tercera situación, nunca he tenido derecho a ningún bono porque no tenía ingresos bajos, pero tenía ingresos informales. Actualice su situación en registrosocial.gov.cl o en el teléfono 800-104-777. Bien Entonces, anotaditos que son 3 situaciones, clarito. Con contrato, Ministro, sin contrato, con condición socioeconómica previa mala o cambiando la situación. Mari. Perfecto, ya, es que ahí me queda una duda, porque el primer paquete económico, ¿no es cierto?, era para los trabajadores formales que tenían contrato. Esto es para los informales, para los que no tienen contrato, para los independientes. Pero ¿hasta qué tope de sueldo los beneficia? ¿Es a cualquier persona, por ejemplo, que tenga un trabajo informal y se queda sin trabajo o tiene un tope? ¿Cuál es el límite? Porque usted dice las familias más vulnerables, empleo de emergencias, cualquier trabajo informal para aclarar esos puntos. Lo primero quiero aclarar, el primer paquete ya tenía una medida que era el bono para los informales. Eso para que la gente siente Sí, que yo no tengo nada, sí. 2.600.000 personas van a Pero recibir... seguro se sentía. No es seguro de cantidad, es el bono COVID, que van a recibir 50.000 pesos por carga. Ahora, la segunda quincena, por lo tanto en abril, obvio que esto no es suficiente, pero era urgente resolverlo. Ya vamos a transferir a 2.6 millones de personas un bono, eso pasa. La pregunta es qué viene después de este bono, que es lo que tú me preguntas. Lo primero que dijimos es trabajadores informales de todo tipo que disminuyeron diametralmente sus ingresos. Entonces no es relevante cuántos ingresos tenían antes, sino cuántos ingresos tienen hoy día. Por eso actualizar la página, la información Un socioeconómica es la clave. transportista al aeropuerto, cero. Exactamente, hay muchos que quedaron en cero. El que vende la feria, los ejemplos que vimos, Sí. el chofer del Uber, etcétera. Lo que tenemos que saber para poder incorporarlo es que incorpore su registro. Lo que sí vamos a exigir es que gente que cambió sus ingresos desde el mes anterior a este mes por razones obvias. Si alguien no ha cambiado su ingreso y tiene ingresos informales por 2 millones de pesos, no va a recibir estos bonos. Tenemos que apoyar a aquellos que llegaron a cero. No es determinante per se la situación previa. Es decir, si una familia, si este chofer del Uber ganaba 800.000 pesos el mes pasado y hoy día llegó a cero, Puede tiene postular. 4 integrantes, puede 100% ser beneficiario. Lo importante es sacar la foto al día de hoy. Pero obviamente ya tenemos una situación de base que eran los del bono COVID. Los que ya recibieron el bono COVID sabemos 2 cosas. Son del 60% más vulnerable de Chile y además tienen cargas familiares y por lo tanto van a estar dentro del paquete de apoyo futuro para que el que lo recibe hoy día no diga, bueno, y para mí después no quiero nada, obvio que sí. Y el bono se va a repartir de manera igualitaria para todos, porque ahí, si yo no boleteaba o no tenía nada, van a tener que confiar en lo que yo ganaba nomás. Sí, súper importante, no, lo que estamos haciendo, y eso es lo que falta, faltan pasos para anunciarlo la próxima Sí. semana, es trabajando con un grupo de especialistas para saber bueno, cómo focalizar con 2 principios. ¿Quiere agua, ministro? Por favor, Por me favor, fui. agua, ministro. Las medidas las necesitamos medidas saber de medidas, sí. manera muy clarita. Sí, mira, con 2 principios súper básicos. Ya viene lo de los pymes. Con 2 principios súper básicos. El primer principio es, obviamente, vamos a transferir más ayuda a familias con más integrantes en el hogar. No es lo mismo vivir solo que vivir con 5 familias y por lo tanto estamos viendo cómo hacer esa fórmula. Vamos a establecer un piso base para todos, es decir, como el bono, que fueron 50.000 pesos por carga, pero además se va a multiplicar por la cantidad de personas que hay en el hogar. Va a haber un segundo factor ¿Y que esta estamos base cuánto estudiando. sería? ¿Llegó a María Luisa? ¿Esta base de cuánto sería este piso que ustedes Eso lo van vamos a anunciar la dejar? próxima semana porque estamos calculándolo. Ya tenemos este base que son los 50.000 pesos y estamos en esa fórmula de cálculo. Ya. El primer principio es cuántos Ya. integrantes en el hogar.
El segundo, el nivel de vulnerabilidad del hogar, es decir, si todos dependían de ingresos formales o no, si hay otro ingreso, etcétera. Y el tercero es si la situación de la persona cambió diametralmente producto de la crisis, es decir, vivía en una familia en una comuna que está en cuarentena, o él tuvo que hacer cuarentena personal y no puede ir a trabajar, etcétera. Son los tres factores críticos con un panel de expertos que empieza a funcionar el lunes. Estamos viendo cómo, en el fondo, de esta base se multiplica por estos factores críticos hacia adelante, y eso es lo que ha dicho el presidente. Ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana conversando con el presidente de esto, nos tiene de cabeza diciendo la próxima semana yo quiero anunciar esto completo. Y eso es lo que vamos a hacer, pero lo más importante era que el monto global, solo para que los ciudadanos lo entiendan, la preocupación que tenemos como gobierno es más grande, es 10 veces más grande que el bono, por lo tanto la cobertura necesariamente va a ser mucho mayor. Muy bien. ¿Ya? Después, y la próxima semana tenemos noticias próxima de ese semana respecto. novedades. Vámonos entonces a las pymes. Ya. Segunda cosa. Y vamos a las pequeñas. Sí, segunda cosa, dígame. No es la misma lógica. A mí, una cosa que me preocupa, María Luisa, siempre es que uno piensa que las pegas salen de cualquier lado, muchos que están diciendo, y nosotros tenemos doble preocupación. Uno, poder transferir durante estos meses a las personas en crisis, y dos, que las empresas subsistan, porque pasada esta crisis necesitamos gente que contrate, o empresas que contraten a las personas que se quedaron sin pega o suspendieron su relación laboral. Ya, mira, ministro, que reitere la pregunta completa a la Mari, porque justo se te pegó ahí, María Luisa. Ya, mira, vamos entonces a lo de las pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Cuáles son los beneficios para los locatarios, para los pequeños comerciantes, para que partamos por ahí, ministro? Ya, misma lógica, el primer paquete de medidas que anunciamos implicaba básicamente desplazar pagos de impuestos tributarios. ¿Se acuerdan que se desplazó el pago del IVA? Se les permitió a las pymes tratar de no meterle más carga financiera durante los meses que dura la crisis. Y ayer lo que anuncia el presidente es una segunda mirada diciendo necesitamos que las pymes y las medianas empresas tengan liquidez, es decir, que puedan pagar sus gastos fijos durante los meses que dura esta crisis. Y ese es el paquete que se anunció ayer, que son estos 24.000 millones de una línea de crédito. En la práctica, porque para explicarlo súper simple, ¿qué significa? Que el Estado pone 3.000 millones más a disposición en un fondo que se llama FOGAPE para garantizar los créditos que prestan los bancos a las pymes. Esa es la lógica. Que sea más fácil que te pasen la plata. Es más fácil porque ¿qué pasaba con los bancos hoy día? Muchos están asustados, obviamente, porque aumenta el riesgo y estaban poniendo poco crédito en el mercado, y nosotros dijimos, el Estado va a garantizar estos créditos y va a poner más liquidez en el sistema para que ellos le presten más plata a las pymes. Un café en una comuna que no ha podido abrir y seguramente no va a poder abrir en 3 meses. ¿Cuánta plata puede pedir? Sí, mira, hoy día no hay tope. Esto tiene que ver con la discusión de cada uno de los bancos, pero sí hay dos principios que están detrás de este fondo, que es súper importante. Lo primero es que se abre un plazo de hasta 48 meses para pagar lo que te preste el banco. Esa es la primera lógica que está después, que puede haber 6 meses de gracia en ese banco, y que el monto puede ser, que es la pregunta tuya, por eso hay que ver cada empresa a empresa, hasta 3 meses las ventas anteriores. Es decir, tu carrito completo de Diego Portales en la Florida. Me encanta el ejemplo, justo el límite entre las dos comunas. ¿Y en qué se puede gastar la plata? Porque ahí decían que no tenía que ver con lo pasado, sino que con lo futuro. Vamos a ir a una pausa breve, y el ministro lo explica así, clarito, con pera y manzana. Seguimos con el ministro, estábamos en qué se podía gastar la plata que le pasaba el banco a una pyme. Tenemos entendido que no es en cualquier cosa. Sí, lo primero, lo que estaba cerrando era en cuánto te pueden prestar hasta 3 veces tu monto de la última venta. Vuelvo al ejemplo del carrito completo en el Diego Portales, en la Florida. Tú decís, mira, ¿cuánto si vendió los últimos 3 meses X, él puede endeudarse hasta 3 veces ese último monto? ¿Se entiende la lógica? Sí, perfecto. Ya, es súper importante porque el fondo te da un horizonte de endeudamiento que significa que vas a poder vivir 3 meses con el crédito que pides. Pues esa es la lógica. Muy bien. ¿Y en qué se puede gastar? En la misma lógica. No se puede gastar simplemente para refinanciar deuda porque sería una locura. Lo que queremos es que se mantenga el operativo del negocio, entonces, en pagar los sueldos a quienes trabajaban con él, en pagar el arriendo del lugar donde desarrolla el negocio, en pagar a los proveedores que le entregaron los insumos para producir, y en obligaciones tributarias, es decir, en cumplir con el Estado, obligaciones, no deudas, sino obligaciones tributarias al día de hoy, que también es súper importante. ¿Qué es importante? Que es para pagar la renta, pero la pospusieron, ¿no? Todo lo que se pospuso, no, y obviamente lo que está obligado a pagar hoy día podría pagarlo. Lo importante es que si tiene otros créditos, porque tú dices, mira, no puedo pagar mis deudas actuales,
esos créditos se desplazan hasta el final de este pago. Eso es lo que va a hacer la banca. ¿Y cómo van a chequear que yo con esta plata que me pasa el banco no pago una calilla anterior? Mira, experiencia había cuando trabajaba en la Corfo, pero básicamente cuando uno tiene una línea de garantía del Estado, en este caso el FOGAPE, el banco te pasa el crédito que está pidiendo y la solicitud de crédito, todos hemos pedido crédito, te dice en qué van a gastar, cuáles son los fines y qué es el cumplimiento, y por lo tanto tú transfieres eso y vas transfiriendo las cuotas a cambio del pago de estas obligaciones. Esa es la lógica que está atrás, porque el Estado si no garantiza el crédito. Entonces le pone la obligación al banco a que supervise que el gasto fue en esto, porque si no, no te garantiza el crédito. ¿verdad? Ministro, para que nos explique, hay esa tasa de interés, por ejemplo, del crédito, me imagino que tiene que tener un tope, va a ser una tasa de interés baja, y para que nos explique también qué significa esto que impulsa el Ministerio de Me Sumo a la Causa. Sí, dos cosas. Sí, la lógica era, como estaba contando, es que se frenaron los créditos porque los bancos estaban prestando poca plata por el riesgo in situ al poner estos 3.000 millones. Lo que pasa es que desata, en el buen sentido, el mercado del crédito a tasas más bajas. Y ahora, como dijo ayer el ministro Palacio, la pelota está en la cancha de los bancos, lo que esperamos es que transfieran esta tasa de crédito, pero el gobierno tiene una manija, que es como es una garantía estatal, obviamente va a ver la tasa a que el banco está prestando y por lo tanto de esa forma regula de buena manera las tasas. Yo le presto la garantía en la medida que sé qué tasa va a prestar y por lo tanto hay una forma de ir aplanando las tasas hacia abajo que garantiza que las tasas son más bajas. Y lo que me preguntaste, María Luisa, a mí me importa mucho. Estamos con una brecha grande clásica cuando tenemos problemas sociales, que es, hay gente que tiene necesidades urgentes y hay gente que quiere donar y no sabe cómo hacerlo. Ayer lanzamos algo que se llama Me Sumo a la Causa, movidos por Chile.cl, junto a varias organizaciones sociales y el Vita además, que lo que hace en la práctica es hacer ese encuentro lo más cercano posible. Es decir, tú eres una organización social que está trabajando, por ejemplo, en proveer material sanitario para adultos mayores que tienes a tu cuidado y lo que te dice es necesito tantas mascarillas y tú puedes donar en ese minuto a ese lugar y ver completo la huella hasta que llegue la donación, de manera que quedarte tranquilo en esa lógica. Estamos pidiendo obviamente materiales sanitarios, que es lo que más escasez hay en el mercado. Están pidiendo las organizaciones sociales apoyo en alimentos, están pidiendo también apoyo en logística y otras ayudas. Entonces, muchos me han escrito al WhatsApp, ¿cómo ayudo? Esta es la respuesta más concreta. Hay organizaciones sociales que se están sacando la mugre por apoyar a miles de familias que están viviendo o la crisis social o la crisis sanitaria. Ayúdalos directamente, movidos por Chile. ClickMe y otros están trabajando en que eso sea lo más directo posible y rápido posible. Nosotros nos sumamos a la causa también y, ministro, antes de despedirlo, ¿cuándo se acerca el PYME al banco a pedir esto? ¿Desde cuándo? Debería empezar la próxima semana a operar ya definitivamente. La idea es que vamos a anunciarlo específicamente cuando se instale el FOGAPE, pero ya la próxima semana debería fluir. Lo mismo con el Fondo Grande de Apoyo. El bono se paga el 16, desde el mes de mayo vamos a ir anunciando quiénes se van incorporando a los nuevos apoyos. Y todas las páginas van a estar disponibles en nuestras redes, las del programa, las de TVN, en todas. Ministro, muchas gracias. También nos sumamos todos a la causa, así que le vaya muy bien, que tenga un buen día, ministro. Muchas gracias y un llamado a todos. En comunidad salimos bien de esto, así que confío que lo vamos a hacer bien apoyándonos. Así lo haremos.